soy Ángel Romero, vuestro profesor de Economía, y hoy voy a explicaros cómo medimos los economistas el grado de desigualdad en una sociedad, de desigualdad en la distribución de los ingresos, de la renta. También se puede utilizar para la distribución de la riqueza, pero nos vamos a centrar en la desigualdad en la distribución de la renta. Hay varias formas de hacerlo. Lo que vamos a estudiar aquí es quizá, pues lo que es la forma estándar en economía de medir esa desigualdad, que es utilizar la llamada curva de Lorentz y un índice, un numerito que sale de esa curva, que es el llamado el índice de Gini. Pues vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es, para simplificarnos un poco las cosas, vamos a suponer una sociedad muy sencilla. En esta sociedad solo va a haber 5 personas. Aquí las tenéis, y cada uno tiene sus ingresos, que podemos imaginar que son ingresos mensuales, igual podemos hacerlos anuales como queramos, pero bueno, mensuales, que son los que tenéis aquí. Como veis, pues hay gente que gana más, gente que gana menos, gente intermedia, etcétera. Bien, ¿cómo podemos cuantificar el grado de desigualdad entre estas personas? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ordenarlas, un poco esto nos permite así visualizar mejor esa distribución. Pues aquí ponemos a la izquierda a los que tienen menos, a la derecha a los que tienen unos ingresos más altos, y quizá una primera cosa que se puede hacer para orientarnos es calcular cuál es la renta media. Por cierto, cada vez que salga un lápiz de estos, eso significará que es un momento en el que tenéis que parar el vídeo. No olvidéis que esto es un vídeo y por tanto pues podéis parar, echar para atrás, para adelante, escucharlo todas las veces que queráis, y en particular en estos casos detener, hacer el cálculo vosotros y luego comprobar si sale lo mismo que hago yo, ¿vale? Bueno, pues voy a seguir yo ahora. La renta media se calcularía simplemente tomando todos los valores, los sumo, eso me da un valor de 10.000, y ahora divido entre el número de personas, en este caso, pues en esta sociedad tan sencilla, 5. Eso me da un valor de 2.000 euros, que es el valor promedio de renta. Pero claro, eso es un valor que, aunque me da información, ¿no? Pues es un valor simplemente del valor promedio, ¿no? Hay personas que ganan mucho menos, personas que ganan mucho más, y por tanto necesitamos alguna forma de cuantificar la dispersión en esa distribución de la renta. Para ello, en vez de utilizar las cifras, los valores absolutos de ingresos de renta, lo que vamos a hacer es transformarlos en un porcentaje, en el porcentaje de renta que tiene cada uno de ellos respecto al total. Por ejemplo, el porcentaje de renta de la primera persona, si lo vamos a calcular. Este lápiz ya sabéis lo que significa. Intentadlo por vuestra cuenta antes de parar el vídeo, lo intentéis por vuestra cuenta antes de ver cómo lo hago yo. Yo voy a seguir. Como veis, pues se haría muy fácilmente. Se cogen los 500 euros de ingresos que tiene esta persona, se dividen entre los 10.000 totales, eso me da 0,05. Ese 0,05 significa el tanto por uno de ingresos que corresponde a esta persona, pero nos es más cómodo verlo en porcentaje. Para ello pasamos de tanto por uno a tanto por ciento multiplicando por un factor 100, con lo cual este número se convierte en un 5%, ¿vale? 5% que colocamos en este lugar. Y lo mismo que hemos hecho con este, podemos hacer con los demás. Este símbolo ya sabéis lo que significa. Calculadlo, por favor, antes de ver cuál es el resultado. Yo, ahora a continuación, lo voy a poner. Evidentemente hemos puesto números muy sencillitos para que salgan unos porcentajes muy fáciles. Una vez que ya tenemos esto así, para construir la curva de Lorentz, lo que necesitamos es pues elaborar una tabla, que vamos a poner aquí. Una tabla en la que vamos a ir colocando la cantidad de población y la cantidad de renta que tiene, ordenándola desde los que tienen menos a los que tienen más. Para ello la población la vamos a dividir en grupos. En este caso es muy fácil, tenemos 5 grupos. Como hay 5 grupos, cada uno se llamaría un quintil. Ese nombre significa un quintil de la población, es una quinta parte de la población. Y, si tuviéramos 10 personas, pues habría en cada grupo 2. Si tuviéramos 15, en cada quintil habría 3, y así sucesivamente, ¿verdad? En este caso solo uno, que es lo más fácil. Bueno, pues en el primer quintil vemos que hay un porcentaje de población de una persona sobre 5, lo que supone un 20% de la población, la quinta parte, y el porcentaje acumulado de ingresos, pues es el 5%. O sea que tendríamos primer quintil, porcentaje acumulado de población 20, porcentaje acumulado de ingresos 5. Si lo hacemos con el segundo, vemos que en el segundo quintil el porcentaje de población acumulado sería 20 y 20, 40, y el porcentaje de ingresos pues sería 5 y 10, 15. Lo ponemos así. Y bueno, lo mismo que he hecho yo para los 2 primeros quintiles, pues lo podríamos hacer para los 3 primeros, para los 4 primeros y para los 5 primeros. Como veis, el lápiz me indica
que lo tenéis que hacer. Para hacer el vídeo hay que calcularlo. Yo ahora voy a seguir. Y bueno, pues el resultado sería este. Comprobad si os ha salido lo mismo. Bien, una vez que ya tenemos esta tabla para representar la curva de Lorentz, pues necesitamos un papel adecuado, cuadriculado, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Vamos a ponernos la tabla en una esquinita para poder disponer de los datos en pequeño para que nos quede espacio para hacer la gráfica. Y ya sabemos, para hacer una gráfica hay que dar 3 pasos fundamentales antes de empezar a dibujar nada. Primero, dibujar los ejes. Muy fácil. Lo segundo, ponerle nombre a los ejes. Ya sabemos que hasta que no le pongamos nombre a los ejes, pues no sabemos lo que estamos representando y la gráfica no tiene ningún significado. Así que les ponemos nombre, porcentaje acumulado de población en este, se refiere a estas dos columnas de aquí, ¿verdad? Y porcentaje acumulado de ingresos a este eje de aquí. Una vez que ya tenemos los ejes y sus nombres, ya sabemos lo que representamos, lo siguiente que hacemos es poner las escalas. Ponemos estas escalas, en este caso como son porcentajes, pues tienen que ir de 0 a 100 en cada uno de los ejes. Y el siguiente paso es ir colocando pues estos puntos que están aquí puestos. Recuerdo que representamos el porcentaje acumulado de población y el de ingresos, es decir, estas dos columnas. Habría un primer punto en realidad que sería el que corresponde a cuando tenemos el 0% de la población, que por supuesto tiene el 0% de la renta, y correspondería a este lugar de aquí. El siguiente punto es 20% de la población, aquí corresponde el 5% de la renta, que sería, bueno, pues más o menos por aquí. El siguiente punto, 40% de la población tiene el 15% de la renta, que sería más o menos por aquí. Y bueno, ya nos aparece el lápiz indicando que debéis parar y calcular el resto de los puntos más o menos por donde andarían vosotros antes de ver cómo lo hago yo. Bien, vamos a seguir. El 60% corresponde de la población, tiene más o menos un 30% de renta, el 80%, como vemos en la tabla, corresponde a un 55% de renta y por último el 100% de la población, por supuesto, corresponde al 100% de renta, que está aquí arriba. Como estos puntos así dispersos pues es más difícil interpretarlos, pues se suelen conectar con una línea y justo esta línea, una serie de segmentos, si hubiera más puntos sería más curva, ¿verdad? Es lo que se llama la curva de Lorentz, que me indica la distribución de la renta en esta sociedad. Para entender mejor qué significa esta curva de Lorentz, debemos preguntarnos lo siguiente, y aquí viene para que lo penséis vosotros antes de ver mi solución. ¿Cómo sería la línea de una sociedad completamente igualitaria en la que todo el mundo ganase lo mismo, ¿no? Imaginaos las 5 personas anteriores que todos tuvieran el 20%. ¿Cómo sería esa línea? Bueno, pues muy fácil. El 20% de la población tendría el 20% de la renta, el 40% de la población el 40% de la renta y así sucesivamente, 60-60, 80-80, etcétera, etcétera. Si ahora lo unimos con una línea, vemos que lo que nos sale es precisamente la diagonal que hay entre estos dos ejes. Muchas veces para representar esto, bueno, esta es la línea que se llama línea de igualdad perfecta, precisamente porque corresponde a una sociedad completamente igualitaria, ¿no? Y cuando no es completamente igualitaria, pues la línea se separa, se curva, se abomba, ¿verdad? Es como si tiráramos de ella desde este punto, se llama curva de Lorentz, ¿verdad? Bien, normalmente para representar esta a veces se cierra el cuadradito porque se vea un poco mejor. Y ahora resulta que tenemos que cuantificar con un número justamente cuál es el grado de desigualdad. Aquí lo vemos visualmente, pero tenemos que asociarle un número. ¿Y cómo se hace? Pues fijaos que la forma de hacerlo es darse cuenta que cuanto más separada está esta línea y por tanto cuanto más desigualdad hay, luego lo veremos con más detalle, pues más grande va a ser la separación entre estas dos líneas y más grande va a ser el área A que hay entre ellas, el área que hay entre estas dos. Bueno, pues vamos a utilizar precisamente como indicador de la desigualdad ese área, o para ser más exactos, vamos a definir el índice de desigualdad de Gini, así se llama, como el valor de ese área multiplicada por 2. ¿Por qué por 2? Bueno, pues por una sencilla cuestión. Vamos a suponer que tomamos el lado de este cuadrado como unidad, 1, esto mide este lado, la base mide 1, la altura mide 1, luego el cuadrado tiene de área 1 por 1, 1, y por tanto este triángulo de aquí, el que yo estoy marcando, ahora veis con el puntero, pues tendría de área 1/2, ¿no? Lo máximo que puede valer el área A, si os imagináis que esta curva la voy desplazando hacia la derecha, la curva de Lorentz, pues es como máximo todo este triángulo, sería un área 1/2, y para que oscile
como máximo al valor 1, no un medio, pues es por lo que se multiplica por 2. De ahí viene este factor. Hay otras definiciones en que esto se hace de otra manera, pero nosotros vamos a utilizar esta simplemente para más o menos entender lo más básico de este concepto del índice de desigualdad de Gini. ¿Vale? Para verlo un poquito más mejor, bueno, imaginemos que lo hemos medido, por cierto, pues que nos hubiera salido ese área, lo que correspondiera, multiplicada por 2, 0,35. Pues el índice de desigualdad en esta sociedad sería G 0,35. El índice de Gini tendría ese valor. Para intentar entenderlo un poco mejor, vamos a comparar con situaciones, con sociedades que fueran menos desiguales y más desiguales. Vamos a empezar por, aquí ya sabéis lo que esto significa, tenéis que pensarlo por vuestra cuenta antes de ver mi solución. Tenemos que pensar una sociedad que fuera más igualitaria, que tuviera menos desigualdad. ¿Cómo sería la curva? Bueno, pues una sociedad más igualitaria sería algo como estos puntos, tendría estos puntos que vemos aquí. El 20% de la población, en vez de tener solo esta renta, tendría un poco más, el 40% tendría un poco más y así sucesivamente. Si los unimos, pues nos quedaría que la curva de Lorenz correspondiente estaría por dentro, eso supondría una situación de más igualdad. La sociedad verde, esta sería más igual, tendría mayor nivel de igualdad que la sociedad azul. Y, por ejemplo, si midiéramos su índice de Gini, pues nos saldría un número más pequeño, porque el área entre los dos es más pequeña, 0,20, por ejemplo. Si ahora nos preguntáramos, ¿y cómo sería una sociedad más desigual? Ya sabéis, pensadlo, para hacer vídeo pensadlo antes de seguir. Pues vamos a ver, ¿cómo sería? Pues evidentemente el 20% de la población tendría menos renta que en la sociedad azul, el 40% menos, y así sucesivamente, con lo cual, pues nos quedaría una cosa que tendría este aspecto, estos puntos pues anaranjados, marrones que tenemos aquí. Esa sería una sociedad más desigual y si calculáramos el índice de Gini, pues nos daría un valor más elevado, pues por ejemplo 0,60, vamos a suponer, 0,60, ¿no? En conclusión vemos que el índice de Gini es una medida de la desigualdad. Cuanto más alto hay más desigualdad, el valor mínimo que tiene es 0, que corresponde a la sociedad de igualdad perfecta. En ese caso, fijaos que este área se va haciendo cada vez más pequeñita y al final es 0. Si justo estamos en una sociedad de igualdad perfecta, corresponde al índice 0. En una sociedad de desigualdad perfecta, esta línea sería yendo para acá cada vez más hasta que cubriera toda esta zona y por tanto el valor, como este triángulo tenía área 1/2, ya lo vimos antes, pues el índice de Gini valdría 1, por eso lo multiplicábamos por el factor 2. Así que el índice de Gini oscila entre 0, igualdad perfecta, y 1, desigualdad absoluta. Fijaos que esa desigualdad absoluta supone que todo el mundo tiene nada, nadie tiene nada, salvo, todos tendrían 0, 0, 0, 0, 0, hasta que una persona tuviera 100% de todo, ¿verdad? Ese sería el nivel de desigualdad absoluta. Por cierto que a veces resulta más cómodo expresar el índice de Gini en vez de como un tanto por uno, 0,20, 0,60, 0,35 como porcentaje, ¿no? Entonces se dice el índice de Gini es 20, es 60 o es 35. Es el contexto, pues nos lo da, ¿verdad? Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es ver, para entender bien esos valores, pues ver en el mundo cómo es el grado de desigualdad. Y entonces, pues por ejemplo, si nos vamos a Wikipedia, pues encontramos este mapa en el que en ellos se han estado sacando datos publicados por organismos internacionales sobre índices de Gini y vemos pues cómo oscilan los valores reales entre 0,20 y 0,60 o más de 0,60. Vemos que las sociedades más igualitarias, por ejemplo en Europa, son las sociedades del norte de Europa. Aquí tenemos Noruega, Suecia, con niveles pues entre 0,20 y 0,24 de desigualdad. Vemos un nivel un poquito superior de desigualdad, pero todavía bastante igualitarios, pues Centro Europa, ¿no? Alemania, Dinamarca, etcétera. Nuestro país, España, pues un nivel de desigualdad que está en torno al 34, 0,34. Francia e Italia también están en esa banda, el Reino Unido. Y luego vemos situaciones en que hay más desigualdad. Vemos Rusia, con un índice de desigualdad entre 0,40 y 0,44. Estados Unidos, índice de desigualdad 0,45 y 0,49, mucho mayor. Brasil, 0,50, 0,54, etcétera, etcétera. Bueno, pues el que tenga curiosidad puede ir a Wikipedia en el artículo sobre el índice de Gini y ver cómo está eso distribuido. Vamos a detenernos un momentito en Europa, que son los países de nuestro entorno más inmediato con los que nos debemos comparar siempre. Nos hemos ido a la referencia básica de estadísticas en la Unión Europea. Las estadísticas las suelen publicar en inglés, por eso está esto en inglés, lo lamento, no existe versión española, no la he encontrado yo por lo menos. Y bueno, pues aquí lo que dice esto es el índice de Gini de la renta disponible
Y bueno, han eliminado, este equivalized significa que han eliminado el efecto de los precios, ¿no? De alguna manera, del nivel de precios de los países. Hemos ordenado los países de la Unión Europea. No salen todos, solo sale el primer grupo, por grado de desigualdad, desde los más desiguales a los menos desiguales, en el año 2011. Y si os fijáis, aquí está España, por desgracia, somos el primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Primero está Letonia con un 35,4, luego Bulgaria con un 35, Portugal con un 34,2 y España con un 34% de índice de Gini. Aquí está expresado como porcentaje, como veis. Bueno, eso significa que el nivel de desigualdad en nuestro país es muy grande. Veis, vamos a compararnos con el promedio de la Unión Europea. El promedio está en torno a 30 no llega a 31. Vemos aquí países con nivel de desigualdad mucho más bajo. Francia, vamos a fijarnos en el año 2011, ¿no? Que es el último dato que sale aquí, 30,8. Vemos a Italia también por debajo, y ya si hubiéramos bajado aquí, pues veríamos que Suecia pues está en niveles de 24, 25, o sea, mucho más desigual, o sea, mucho más igualitario Suecia. Por desgracia, España pues es un país en el que la desigualdad es elevada, según este indicador, y además, fijémonos cómo ha ido creciendo debido a la crisis. En 2007 31,3, ha ido subiendo en 2008 más o menos igual, pero 32 en el 2009, 33 en el 2010, 34 en el 2011. Mientras que a nivel europeo, como veis, se ha mantenido más o menos estable, en España ha subido bastante. Nos ha afectado muy duramente la crisis, no solo sobre el nivel medio de renta, sino también sobre el nivel de desigualdad, aumentando mucho. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que esta explicación os ayude a entender un poco mejor este concepto. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda, pues siempre me podéis preguntar en casa. Venga, en casa no, en clase, perdón. Venga, muchas gracias a todos y hasta la próxima presentación. Un saludo.